Hola. A ver, si lo puedo estirar. Mejor. Sí. Hola, Pablo. Voy para ti. A ver si ahora sí. Hola Tania, Hola, Pablo. Buenas tardes. Buenas buenas tardes, tardes. Luis. Tardes, noche. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí, pleno mes de marzo, siguiendo con nuestros directos del Camino de la Vida. Mira, te voy a enseñar otra vez el tablero, porque fíjate dónde estamos llegando ya, ¿eh? Fíjate. Estamos aquí. Estamos llegando, No sé si se ve. Sí, aquí. sí, la casilla Estamos 10. ahí. Y nada, ya acabando nuestro tablero, el camino de la vida y la educación emocional Jaume Campos. Y bueno, hoy es un tema, pues con mucha chicha, como todos, ¿no? Pues Y sí, vamos a trabajar la pérdida de un ser querido, ¿no? El duelo. Así un poco para empezar, ¿no? Pues, bueno, la vida, hablar de la vida sin la muerte no tiene sentido. Las dos van de la mano. Y es por ello que sabemos, ¿no? Que es un proceso irreversible, que esa persona, una vez que marcha, ya no va a volver. Esto lo sabemos, ¿no? A veces esa partida puede ser de forma inesperada, puede ser una larga enfermedad, una corta enfermedad, un accidente. O sea, también eso va a tener mucho en cuenta en el proceso, ¿no? Llamaríamos el impacto, ¿no? ¿Cómo es ese impacto? Y eso va, bueno, va un poco, bueno, esa persona lo va a vivir de diferente forma, ¿no? Y vamos, la clave en sí de todo el proceso, este y todo, ¿no? Pero este especialmente, como siempre, es la gestión emocional. Gestionarme emocionalmente con lo que estoy sintiendo, ¿vale? Es un proceso muy duro e intenso y justo cuando hay el impacto, ahí no, hay días que no vamos a poder gestionar, ¿vale? Porque es, pues eso, ¿no? Hay tanta intensidad que eso no se puede. Pero eso no es que no sepas gestionar, es que es un proceso humano, ¿sabes? Es así, cuando hay un gran impacto y la pérdida de un ser querido es un gran impacto, será más aún o diferente o dependiendo de la persona, la situación también, la persona que sea, pero en esos días uno no va a poder gestionar, ¿no? no. Entonces, yo te quería preguntar un poquito, ¿cómo crees que se vive el proceso en sí, en general, ¿eh? En general, ¿cómo crees que se vive? A ver, ya lo has comentado, ¿no? Un momento muy duro que nos va a dejar a todos desubicados y, como has dicho, pues dependerá también del tipo de manera que se marche esa persona. Si es después de una larga enfermedad, aunque no quiere que se vaya, por una parte ya agradece de que se marche porque es que es lo mejor para esa persona, para el entorno y para todo el mundo. En cambio, si se produce de una manera pues inesperada, accidente y todas esas situaciones que nadie desea, pues eso es un impacto gordísimo, sobre todo las personas más cercanas, pero el entorno, sea en un barrio, un pueblo, le afecta a todo el mundo porque nadie quiere que suceda esas desgracias tan grandes y menos a personas, si es joven, pues imagínate. Sí. Eh, lo que has dicho también, porque es que así,
esos, la gestión emocional ayuda mucho a esos impactos tan fuertes, porque es que si no pides ayuda ahí, ¿cuándo la vas a pedir, no? Mm, Después, eh, como se comenta, se puede, ¿no? Y se produce, eso sí es verdad, a mayor o menor velocidad, un proceso de asimilación y de aprendizaje de esa situación, pero también depende obviamente de cómo sea la situación, la persona, la capacidad, muchos factores, pero no quita de más que haga falta hacerse un trabajo personal para poder, dentro de lo que cabe, y funcionando medianamente bien. Eso es. Y bueno, después la apertura de conciencia que se va a producir con el tiempo, eso sí Pero va a vivirlo eso desde la gestión, Pablo. desde la gestión. Vale. Yo te quería un poco, primero un poquito andar en cómo la Sí, gente me he ido mucho, me he ido allá. No, no, pero está muy bien. O sea, que todo tiene un sentido y todo tiene una relación, pero era más desde el punto del código, de la parte de la liturgia, de toda la parte, bueno, de liturgia, Sí, porque normalmente la gente, ¿no? Hace el sí, tanatorio, entierra, ¿vale? eso es Eh, interesante, todo ese porque, proceso, porque que es un proceso, o sea, que la estructura es importante en todos los procesos y aquí también. pero no se Pues le deja el espacio a yo la quería un poco persona que para saber cómo le afecta, si va a estar muy desbordada estando tantas horas en el tanatorio con tantas personas, a lo mejor lo que quiere es más intimidad. eso es. O sea, y sí, sí, perdona, era eso. Sí, era un poco trabajar o sea, un poco ver si nos ponemos en plan espectadores, ¿no? Cómo veríamos el proceso de la familia, del tanatorio, de todo, que ahí ya empezamos a oler esos patrones y esas creencias sobre cómo tienen que ser las cosas, que es lo que te comentaba, que está bien, la parte de la estructura, pero lo más importante es si lo vives desde ti, Mm. o lo vives, es decir, esas instrucciones están bien, pero lo vives desde ti, estás abierto al proceso, eres consciente o vas como con la cabeza corta, ¿sabes lo que te quiero decir? Con la expresión esa de... Como pollo sin cabeza, ¿no? Eso es, del rollo de que pase ya, Sí, que esto es mucho, que pase ya. Pero a veces que pase ya también tiene su propia interpretación, porque que pase ya es que quiere como empezar el duelo, otros por la gente, otros por lo que sea, ¿sabes? Otro por el tema del papeleo. Cada uno lo vivirá, que no importa en verdad cómo lo viva. O sea, al final es conectar con uno mismo para poder entender lo que está moviéndose, ¿sabes? Entonces, pues eso, ¿no? Muchísimas personas funcionan o actúan en base a lo que esperan de ellos, cómo tienen que ser las cosas. Y ahí están los patrones. una situación que es muy común o importante mencionar es el hecho de cuando fallece un ser cercano o si son mayores los abuelos, decirle al niño desde que no se preocupe, que va a ir al cielo, pero diciéndolo desde esa tristeza que sienten los padres, o quien se lo diga, y eso le va a crear una gran contradicción en el, en la- en el joven, en el niño o la niña, ¿no? Porque por una parte va, siente esa tristeza que le llega, pero en cambio le dice que no se preocupe, que La no va a quiere pasar cortar, nada. digamos. La quiere ¿Cómo? cortar. Que la quiere cortar. En el fondo la corta. Quiere cortar esa emoción, Claro, porque no correcto, en vez de sabe dejarla que la acompañarlo. exprese. Eso es. Es Sí, importante. así es. Es importante. Porque es muy común y de hacerlo de esa manera, entonces ahí pues, puede crear un conflicto, ¿no?
en el niño porque lo va a dejar... ¿Sí? Sí, estaba yo ahí. Ah, vale. Estaba viendo ahí, ¿no? Que estaba escribiendo. Sí, sí, sí. Pues eh, es muy interesante lo que has dicho, porque, claro, a lo mejor el niño está pidiendo consuelo, necesita consuelo, pero el abuelo se ve, la persona, el adulto, perdona, porque hemos dicho que fallecía el abuelo, el adulto se ve sin recursos y herramientas para poder gestionar eso. Es para estar, o sea, a pesar de su dolor, Pablo, poder estar de forma neutral con el niño y poder acompañarlo desde sus sentimientos. ¿Entiendes? Siendo, acompañando y guiando en el proceso, para que tenga la oportunidad de aprender de su propio proceso. Pues claro, ¿te acuerdas en un directo cuando hablamos de lo de la mariposa? Cuando el niño ve la mariposa y queda alucinado por la belleza, está conectando. Ahí está conectando con su dolor. Porque siempre lo decimos, contra uno más abajo está, más en el fondo está, más en la oscuridad se siente, es cuando uno está más cerca de uno mismo. Por lo tanto, es la mejor situación que te puede llegar. O sea, estar así, aunque la gente lo viva como algo negativo, es es lo mejor que te puede pasar porque es una gran oportunidad para poder entender cómo tú te sientes, cómo tú estás viviendo el proceso, ¿sabes? Entonces le pasa lo mismo. Cuando le dicen, eso es una mariposa, pero es que el niño está anonadado con la belleza de la mariposa, no necesita la estructura. Aquí es lo mismo. En un proceso de tanto dolor que pierde a su abuelo, el adulto se ve incapaz de poder acompañar eso y le da como una solución, como una salida a eso. Porque su angustia, porque seguramente que el padre y la madre conecten con o sea, el abandono del niño les mueva el suyo. Que Cierto. nos lo puede mover, ¿eh? Y no habría ningún problema, Pablo, que nos mueva nuestro abandono. Pero cuando tú tienes un trabajo personal, tú eres consciente de eso. Te das cuenta que te mueve tu abandono y sabes qué hacer con él para que no transfiera o o sea, que se pueda respetar el proceso del otro ser humano. ¿Me explico? Mm. Desde ahí. Muy chulo. Es un tema, la verdad, ¿eh? Con mucha chicha. Entonces, por lo tanto, como decíamos, va a ser muy importante, Pablo, cómo Observarnos, ¿no? eso es, observarnos, ser los propios espectadores de lo que está ocurriendo y, y la situación la vamos a llevar dependiendo mucho, pues eso, de los recursos que tengamos, de cómo de maduros seamos, que tiene que ver mucho con el equilibrio emocional, ¿vale? Porque siempre decimos, no es más importante las emociones que el pensamiento, sino que cada uno tiene, bueno, sus tareas, ¿no? Mm. Y todo en la vida, todo proceso que vivimos tiene una parte mental y una parte emocional, pero vivimos a un 90% de lo que es mental y la parte emocional nos la dejamos a un lado. Entonces ahí es cuando uno empieza a acumular, 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 acumular y, y al final esta situación es una pena el no poder gestionarla, ¿no, Pablo? Pues sí. Eh, volviendo a lo de la observación, suelen producirse en estas situaciones, pueden ser en otras, lo que has dicho de ciertos patrones de forma de funcionar que no somos conscientes de cómo en esas situaciones funcionamos. Eh, yo, a ver, lo pongo con el paso del tiempo, no sabe uno cómo va a ser una situación, pero sí, por lo menos me observo en momentos duros que pasa, porque, bueno, pueden ser muertes, pueden ser situaciones de alguien que te abandone, una persona que aprecie y te rechace, de amigos, pareja, en el trabajo. O Sí. sea, a lo que voy es que en esas situaciones observarme en el sentido de cómo me siento en comparación o cómo me sentía o cómo ha sido ese proceso mío
por ejemplo, eso, vamos a poner hace 5 años, hace 10, cómo fue hace 2, cómo me siento ahora. O sea, digo que porque la observación, y ahí en ese sentido hay, pues eso, ver cuáles son esos patrones, esa manera que tenemos y normalmente no, o por mí, voy a hablar a mí, tengo una tendencia a retraerme mucho, ¿no? A guardármelo, a meterme en mí. ¿Cómo es ese proceso? Si es muy fuerte que me encierro, no tanto, en comparación, lo voy comparando, Claro, ¿no? Con otras situaciones anteriores, es a lo que me quería muy referir. bien, muy Me ha bien. costado No, no, pero se te ha decirlo. entendido. Pero claro, Sí, porque dicen que las comparaciones son odiosas, pero no, en el mundo emocional es necesario la pero la comparación. comparación con uno mismo en este caso, Bueno, con ¿no? uno mismo o con una situación. Porque no es lo mismo cuando se te pincha la rueda una vez, la primera vez que la cuarta vez. ¿O no, Pablo? Eso es. No es lo mismo, no es lo mismo cuando tú estás una persona y te deja esa persona o se acaba la relación. Eso también se puede comparar, pero no estás comparando las personas, estás comparando la relación tú con la relación. Eso ¿Vale? es. Claro, pero la gente entiende la comparación, ya sabemos, desde el juicio y la crítica, pero esto lo hace el pensamiento, no el sentimiento. Mm, Entonces era un poco para sí, definir eso, ¿vale? O sea, brutal la comparación, porque la comparación me permite ver mi recorrido, ver mi proceso y sobre todo darle valor, porque si hay algo que nos cuesta mucho es valorar lo que sentimos. ¿Me explico? Esa es bueno, una de las dificultades que hay. Entonces, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos del proceso. Cuando uno en el proceso está abierto, está consciente, se va dando cuenta, ¿no? De su velocidad, de cómo va asimilando, de cómo necesita las cosas, aunque tenga un proceso, ¿no? Mental, pero se va dando cuenta cómo es ahora esto, pero desde mí, no desde el otro, no desde lo que espera el otro, no de lo que es correcto, de lo que decía mi abuela que había que hacer sí o sí, ¿no? Sino respetando todo eso y formando parte de ello, ¿vale? O sea, no haciéndome invisible, sino siendo visible, ¿vale? Y, y, y luego la otra parte, que esto es la típica frase, ¿no? Cuando se va una persona, se va físicamente, ella no se va, ¿no? Esta es una frase muy potente, no sé si la he dicho así un poquito. sí, vamos, yo lo entiendo porque como que es verdad que una persona pues se marcha, pero va a estar siempre, o como se dice, va a estar siempre en nuestros corazones. Y eso es verdad, ¿no? Ese sentimiento, pero es eso, eso es un sentimiento, no es un pensamiento. Sentimos a esa persona que aunque se vaya va a permanecer con nosotros, Pero hay que sintiéndolo. sentirlo, pero hay que sentirlo. Porque tú imagínate que a ti se te muere un ser querido. Y yo te digo eso, y tú estás en tu dolor, el problema es lo mismo que él. Sería el mismo ejemplo que el abuelo. ¿Me explico? Es como darle un consuelo a esa persona. Pero Ujú. no necesita consuelo, en verdad. Está en su proceso. Pero tendemos a ese punto a... ¿Entiendes o no? Tenemos ese punto Sí, de claro, de calmar las aguas, ¿no? de Queremos calmar que, las aguas, ¿sabes? Como si fuera, pero eso lo necesita él o lo necesitamos nosotros. buena El que dice pregunta, el comentario. buena, Ojo, ¿eh? buena Muy buena, pregunta. muy buena. Eh, Porque eso ya entraría en las creencias, la ideología de cada eso es, persona, de eso es. pensar si se, bueno, Pero sobre eso. todo es el punto ese, ¿no? De que al final, si uno gestiona la situación, eh, realmente el final no es su partida. Es como un principio, ¿no? También. No tiene por qué ser un final. Puede ser también un principio porque todo aquello que tú has vivido con esa persona se impregna dentro de ti, dentro de tu propio aprendizaje. Entonces, quieras o no, eso va a tener un sentido. Pero cuando hayas pasado tu proceso, eso tendrá un sentido y estará integrado dentro de ti. Pero eso no te lo puedo explicar, ni te lo puedes plantear, sino que es, cuando tiene que ser. Porque, porque la situación no puede ser de otra forma que la que vivimos.
¿Me explico? O sea, no puede ser otra. No podemos, pues si yo hubiese hecho esto, hubiese pasado. Locura, locura, no. Eso es lo contrario de Eso es lo contrario al sentimiento. sentimiento de Que tú eso, claro, culpabilizarse o sentir machacarse, no eso es. sentirse criticarse, no está a la altura. Eso sería si no gestionamos. Si empezamos a hacer eso, ya estamos dando cuenta que gestionar no estamos gestionando. Que nos estamos yendo a la mente. Es verdad que cada uno hace lo que puede y que, como has dicho, que está ahí para... Ay, has comentado ahora mismo, pero es eso, el proceso de que es una oportunidad, ¿no? Mm, en fin, Al final, también tenemos que entender que cuando pasamos situaciones muy dolorosas, el aprendizaje es brutal. Y te abre mucho. a eso me Si dejas refiero. un poquito de espacio, se abre ahí se produce una apertura grande. Lo digo bueno, por la experiencia que personal mía, ¿no? Tampoco estamos diciendo cosas, pero es verdad que se produce una apertura, ¿no? A lo que te querías referir. Sí, eso es. Porque al final, cuando una persona se va, lo que siente esa persona es que le abandona. Siente ese vacío existencial, porque de una forma u otra siempre ha sentido eso, pero nunca ha podido gestionarlo. Y esa experiencia viene a ti para que tú puedas aprender de ello, para que tú te conozcas. Siempre, siempre lo digo, ¿no? Porque claro, al final la muerte tiene también la parte espiritual, ¿no? Y Eso. cada uno tiene sus creencias y son totalmente respetables, pero al final es eso, ¿no? Que es un proceso muy transformador, ¿sabes? Muy que te puede... estaba conectada, pero al pensar se me ha ido, ¿vale? Pero quería decir algo Sí, de- es algo. muy del sentimiento, porque al final nosotros hacemos eso, que conectamos con nosotros mismos para poder transmitir lo que expresamos desde nosotros, ¿sabes? Mm, Así es. Así es. Bueno, enchufa el wifi, Tania. bien, Lo tenemos, es que lo hemos pagado. qué bueno. No llega Bueno, bien. si me sale, si me vuelve a venir, me llega. Es que estaba la sensación, me estaba viniendo cuando con el tema del abandono y el vacío emocional, que es algo que hemos sentido muchas veces, pero que hemos tenido miedo a poder dejarle ese espacio que necesita. Entonces, Porque cuando es un llega, sentimiento profundo. eso es, cuando llega la pérdida de esa persona, pues es volver Se a estar en manifiesta. el mismo punto también, pero puedes no estarlo, si quieres, si estás abierto, si estás consciente al proceso. Porque hay personas que se encierran, pero otras personas que se abren mucho, que están, ¿entiendes? Entonces, no sé, claro, cada forma de expresarlo tiene su complejidad y tiene su propio, bueno, sus propios puntitos, ¿sabes? Dentro del proceso en sí, pero que al final tiene que vivirse así, no puede vivirse de otra forma, ¿no? Sería una locura. Y, y contra más te aferras a esa persona, en el fondo te aferras a no sentir lo que estás sintiendo. ¿Me explico? Es como negar eso que surge dentro de ti. Cierto. Y, y bueno, lo que tú decías también es muy importante, ¿no, Pablo? Que si uno no se ve y siente que necesita ayuda, que lo pida, que pida esa ayuda, porque eso también es algo que hemos arrastrado mucho, ¿no? El hecho de estar buscándonos la vida por nosotros mismos. Eh, ya hemos vivido en una sociedad de madres ocupadas y padres ocupados. eh, y entonces cuesta, ¿no? Cuesta ese proceso de
de sentirte acompañado en los procesos, entonces tú haces las cosas por ti solo. Entonces tú eso lo vas integrando, ¿no? Que como que pedir ayuda es como que tú no vales o que no eres suficiente o cosas así. Cada uno lo vive, ¿eh? Es un poco generalizando, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros como especialistas y como instructores, nosotros nos trabajamos constantemente y necesitamos ayuda de otras personas. Y eso no nos hace menos válidos. Al contrario, nos hace sentirnos como más humildes, ¿no? Que ese también es un proceso muy Si bonito. no fuera por eso, no estaríamos aquí. Efectivamente. Y Es bueno, nosotros por lo menos nos trabajamos con la educación emocional Jaume Campos. eso. Eso ya Eso es. Sí, pero, ¿sabes? Lo que pasa que en verdad con lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. yo siento, Pablo, que antes, en otros contextos históricos, yo creo, yo siento que se podía vivir el mundo emocional desde otra forma. ¿Me explico? Y a mí esto me pasa. Me pasa mucho y nunca lo he hablado así abiertamente, pero me pasa, ¿no? Cuando yo abracé el Islam como filosofía de vida, yo me encontré con eso. Me encontré como que se habla como de una base, ¿no? Como una base me refiero a la familia, ¿no? A lo que la familia le aporta a los hijos, ¿no? Y que no es un problema, ¿eh? Que no aporte. No quiero idealizar ni que se vea como una idealización, pero que al final es como una parte de base que uno no tiene, ¿no? Y si no tiene esa base no puede empezar. O sea, la espiritualidad, para llegar a la espiritualidad, o yo por lo menos lo vivo así, y debería uno conocerse, conocer luego a los demás, desarrollar el intelecto y ya subir para arriba. ¿Me explico? O sea, con todo ese conocimiento, autoconocimiento y conocimiento de los demás. Pero esto no se da. Incluso personas que tienen una filosofía de vida, se le dice religión porque le han llamado religión, pero al final no, es una forma de vivir la vida. Sabemos o sea, vivimos en el que moriremos, o sea, esto está clarísimo, pero luego cuando estamos en la situación, cuando estamos en la pérdida, no somos capaces de, de gestionar eso. Y encima nos machacamos, ¿no? Como es que tenemos una fe baja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no tenemos suficiente fe, o tenemos una fe débil, o yo qué sé, ¿vale? Un montón de historias. Cuando en verdad no es más que no tener recursos y herramientas para poder gestionar lo que estoy sintiendo, porque se va una persona importante. Entonces, vuelvo a conectar con ese abandono que... Es que esa es la clave, partir de la parte más personal, porque es trabajarse a nivel personal y después lo otro pues ya irá surgiendo. Y lo que tú has dicho pues sí, es una base bueno, que es la que deberíamos de tener, ¿no? Y hay veces que no la tenemos, la mayoría de las veces, y viene pues cuando nos hacemos mayores, cuando vamos buscando Eso es. y va llegando. Pero lo ideal, ¿no? Sería que viniera de cuna, de como se dice, ¿no? Entonces, Bueno, el pero lema bueno, de Jaume, está la el oportunidad. lema ¿Qué? de Jaume es ese. El lema de Jaume, del instituto en sí, No transmitir, es ese, ¿no? ¿no? El no transmitir todas esas cargas, toda esa mochila de generación tras generación, porque es así, porque al final estás arrastrando, porque esto lo trabajamos mucho más en la formación de las 5 fases, ¿no? De la educación emocional, Jaume Campos, pero en sí la emoción, la esencia es la herencia. Entonces, claro, a partir de ahí, eh, claro, todo aquello que no vamos gestionando en la propia reproducción, que conlleva no solamente una parte física, sino a todos los niveles. Somos también seres bueno, las emociones nosotros somos capaces de sentirlas, incluso en nuestro cuerpo del otro, porque es una energía, es una percepción, es otro tipo de comunicación que a veces las personas se quedan un poco extrañadas. Bueno, pues tú Pero eres.
eso que has dicho me parece interesante, lo de que parece que pero no es percibir, o sea, sí es percibir, a ver si me explico. Pero es Eh, una eh, percepción. es incluso, mira, pues siento de que te angustia esa situación, es más que todo el hacerle consciente de eso, pero puede ser hablando de a nivel de sensaciones como hablando de cualquier otro tema, como que quiere viajar y no puede y Claro, conecta con ese miedo de dejar solo a la familia, por ejemplo, y nada más que con eso hacerle consciente ya es como decirlo, percibir a la otra persona, ¿no? claro. Claro, pero claro, tú no puedes percibir al otro si tú primero, o sea, sí que puedes percibirlo, porque puedes percibirlo, porque una de las dificultades que yo veo en consulta es que percibimos demasiado, pero el problema es que no somos conscientes, porque no tenemos un punto de partida. Si yo no me tengo como a mí de punto de partida, ¿cómo voy a saber dónde está el otro? Me llegarán cosas, se me mezclarán con lo mío, pero realmente no hay una conciencia plena en eso, ¿vale? Incluso a nosotros muchas veces, porque no es que sea un procedimiento complejo, sino que es algo que deberíamos haber aprendido en nuestra infancia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Incluso siempre infancia y adolescencia. hemos querido, hemos buscado algún, si no podía ser en el entorno familiar, en el entorno educativo, algún profesor, profesora, ¿no? Eso es. Que sintieras tú que te sentías Sí, arropado, es, acogido, ¿no? Que te entendía. es, Entonces, bueno. sí. Han cambiado mucho los tiempos. Bueno, en cada contexto histórico pues habrían sus dificultades. Por ejemplo, cuando habían tantas guerras que las mujeres se quedaban sin sus maridos. Eso también sería un gran proceso. Imagínate, ¿no? También. Procesos muy difíciles porque mmm, no vuelve el marido, no sabe nada del marido y sabe lo que te decir y se queda sola. Entonces tiene el cuidado de sus hijos y luego tener que proveer, que también es imaginemos, ¿no? O sea que, bueno, en Sí, son cada... situaciones ya difíciles y extremas que, bueno, que han pasado a la sociedad y que nunca, Claro, hombre, queremos que pase, pero pero que hoy en día pero está todo el mundo. la madre se encontraba más conectada a ella, ¿entiendes? Porque los procesos eran diferentes. Tampoco había tantas distracciones. Esto también es importante. Y lo hemos hablado, las distracciones, la velocidad, son factores que nos impactan directamente a la hora de sentir. Porque como todo eso es muy rápido y la sociedad va en esa velocidad abismal, eso no nos permite Sabes todas tomar las conciencia. noticias que está pasando en el mundo o las que te quieren decir Eso, en eso, cada 5 minutos que quieras mirar las noticias en el móvil o en el televisor o eso, lo que sea. eso es. Y bueno, un poco para cerrar ya el directo de hoy, pues eso, ¿no? Invitar a las personas que estén en un proceso, bueno, incluso ya de enfermedad que sabemos que va a morir, ¿no? Que tiene, pues, que sabemos, ¿no? Que en breve, ¿no? Va a partir, pues poder tomar conciencia, ¿no? De dónde estoy, de cómo yo me siento, de cómo me afecta la situación, de cómo me gustaría que fuesen las cosas, aunque no puedan ser, pero sí darle el valor a lo que yo siento para que el proceso sea como menos pesado, que sea con menos lastre, ¿sabes? Y que uno pueda estar como abriéndose hasta que llegue el proceso en sí, ¿no? Lo que es la pérdida en sí, que como decíamos, los primeros días hay un gran impacto, pero que es normal. Que es que si no puedes gestionar, no es que seas tonto, ni es que no sepas, ni no estás preparado, no. Es porque hay una gran intensidad y porque se mueve un sentimiento muy profundo, ¿no? Así que nada, les decimos a todas las personas, pues eso, que si alguna vez se encuentran en esa situación, necesitan acompañamiento y apoyo, que pueden contar con nosotros. Será un placer acompañarlos. Pues sí, Bueno, Pablo, pues nada, un placer como siempre. igualmente, La, Tania. la próxima casilla, que es la 11, nos quedarán dos casillas. La 11, que es la enfermedad, que bueno, va muy relacionada con la de hoy. Pero bueno, podemos hablar de la enfermedad con uno mismo, de la enfermedad con los familiares. Un poquito iremos
tanteando y como siempre Sí, aportando le daremos, contenido de valor. Y sí. Le daremos nuestro toque, nuestro eso punto es, de vista con todo lo que estamos aprendiendo. eso es. Y nada, eso, como has dicho. Mm, agradecerte por este ratito que hemos hablado y con ganas de seguir haciendo más cositas, ¿no? A ver que tenemos por ahí algo que queremos Tenemos lanzar, algo ahí. pero bueno, todavía se va a hacer de Con mucha ilusión, Pablo. demora. Pero sí, con mucha ilusión. Con mucha A ilusión. ver qué tal. Pues nada, chicos y chicas, si necesitáis compartir algo, preguntar algo, será un placer poder atenderos y poder compartir lo que sea. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el miércoles que viene. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Pablo. Adiós, Tania.